Buenas tardes a todos. Aquí les habla Irene Alfaro, directora gerente de ARPEL. Durante todo este webinar contaremos con interpretación simultánea español-inglés e inglés-español. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el menú horizontal inferior. Good morning, good afternoon. My name is Irene Alfaro and I am Managing Director in ARPEL. During this, the entire webinar will provide simultaneous translation, Spanish-English, English-Spanish. You can choose the language of your preference in the lower horizontal menu. Este webinar se desarrolla en el marco del programa de alta gerencia de ARPEL y SAP Global para dar a conocer parte del contenido, sus instructores y su metodología. Para conocer más sobre este programa de liderazgo, les compartiremos un enlace en el chat. En este webinar contamos con 3 de los 6 instructores del programa, a quienes podrán plantear preguntas por escrito. En el menú encontrarán el icono Q&A correspondiente para ello. Bueno, ahora voy a presentarlos. En primer lugar, Felipe Pérez. Felipe es estratega de Downstream para Latinoamérica y director de mercados de petróleo, Midstream y Downstream para América. Y él está con sede en Los Ángeles, California. Tiene 15 años de experiencia en consultoría en la industria de petróleo y gas, y principalmente en el sector downstream. Se unió a IHS Markit en 2017. Su principal objetivo es ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento y las iniciativas estratégicas. Su experiencia se centra en la conectividad de los mercados de combustible, PADD 5 y América del Norte y América Latina. Antes de unirse a IHS Markit, ahora SAP Global, Felipe trabajó como consultor senior y ejecutivo de desarrollo de negocios en KBC, junto a los principales clientes de América Latina. Felipe es licenciado en Ingeniería Química de la Universidad de São Paulo, Brasil, y obtuvo un máster en Diseño y Operación de Refinerías de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Adrián Calcaño. Adrián está basado en Houston, Texas. Es director ejecutivo en SAP Global Commodity Insights y está liderando específicamente el grupo de petróleo IGNL de la industria Midstream. Es responsable de supervisar la investigación de inteligencia de mercado de GNL en 43 países de América Latina y el Caribe. Con una trayectoria de más de 20 años, Adrián ha adquirido una amplia experiencia en la industria y consultoría en diversas regiones internacionales. Ha trabajado en México, Estados Unidos, Países Bajos, España y Reino Unido, demostrando su capacidad para navegar en entornos empresariales muy diversos. Antes de unirse a SAP Global, Adrián se desempeñó como gerente de entrega de consultoría en EAG Services, donde se destacó asesorando y brindando servicios de consultoría a empresas multinacionales de energía. Antes de eso, realizó investigaciones de comercio internacional, políticas energéticas y economía global en el Instituto Mosbacher de Comercio, Economía y Políticas Públicas. Además, ha contribuido como consultor para OEA y trabajó para la empresa Reynolds & Reynolds. El señor Calcaño tiene una licenciatura en Texas A&M University, un certificado en Asuntos Internacionales Avanzados y una maestría en Administración Pública de la Bush School of Government and Public Service en dicha universidad. Además, cuenta con una maestría en Ciencias de Datos de Harvard University. Y finalmente, David Crisóstomo. David es director
del equipo de Clima y Sostenibilidad para América Latina en SIP Global Commodity Insights. Es un experto en los mercados de gas y energía en México, con experiencia previa en los mercados de energía andinos. Su investigación y análisis incluyen fundamentos de los mercados de gas y electricidad, modelado, análisis del marco regulatorio e implicancias para oportunidades comerciales. La investigación del señor Crisóstomo ha abarcado estudios de transporte de gas natural, potencial de energía distribuida en México y América Latina, oportunidades de inversión en generación y transmisión de energía, valoraciones de activos y el análisis de estrategias operativas y de inversión para empresas de servicios públicos, instituciones financieras y otros participantes del mercado. Antes de unirse a IHS Markit en 2011, David trabajó en Iberdrola, España, donde desarrolló una herramienta de despacho de energía para el mercado español, y antes de Iberdrola trabajó en ABB. Agradecemos en nombre de Arpel a Felipe, Adrián y David por acompañarnos hoy y presentarse ante los postulantes al programa y otros invitados para hablar sobre refinación, gas y renovables en el marco de la transición energética y sus principales desafíos durante 2023. Adelante, les doy la palabra. Gracias, Irene. Pues un placer estar hablando con Arpel, a toda la audiencia de los miembros, no miembros interesados en participar en el programa de alta gerencia y un gusto estar con mis compañeros de trabajo aquí. Y yo empezaría rápidamente mencionando qué desafíos existe en la industria de downstream, ¿no? Que no solo a nivel mundial, pero a nivel regional también sabemos de los cambios que estamos pasando, pero es algo que para este sector no es nada nuevo. Siempre tuvimos desafíos, sea para mejorar la calidad de combustible, sea por la competencia que existe del mercado internacional. Siempre es una industria que se va moviendo, ¿no? Pero sabemos que la presión por la transición energética, el pico de demanda, ¿no? Va a seguir siendo cada vez más intensa. Entonces, ¿cómo operar una industria cuando sabemos que la demanda por sus productos tiene una presión hacia a la baja? Pero sabemos que no, los hidrocarburos, los combustibles, la gasolina, el diésel, no van a desaparecer entre hoy y mañana. No sabemos que es una industria muy robusta. Vimos lo que pasó desde la pandemia, tuvo sus desafíos, sus dificultades, pero es una industria que está bien establecida y tiene una cierta eficiencia. Por supuesto, hay la cuestión del impacto ambiental del consumo de hidrocarburos, pero sabemos que es una industria que tendrá aún mucho para evoluir, ¿no? Y avanzar. Pero ¿cómo encajar este sector en la industria? Y nosotros sabemos de los combustibles que trabajamos todos los días, ¿no? La gasolina, el diésel, el jet fuel, pero no, la gente a veces se olvida de otros productos que son esenciales, por ejemplo, como es el caso del GLP, ¿no? Cuando uno piensa en transición energética y piensa en el carro eléctrico, pero en América Latina, principalmente mi compañero Adrián Calcaño va a hablar mucho más sobre este punto, que es algo esencial para la vida de las personas. Y con eso paso la palabra a Adrián para seguir en este tema. Adrián, por favor. Gracias, Felipe, y muchas gracias a Arpel por la invitación. Este es un tema muy importante que yo creo que escuchamos muchas conversaciones sobre transición energética provenientes de países de Europa y Estados Unidos, pero yo creo que siempre hay que latinizar esta conversación y entender el punto de partida donde están nuestros países para saber qué se puede alcanzar y cómo se puede diseñar una política pública que se ajuste a la realidad del momento. Y justamente lo que mencionaba Felipe es muy importante. Yo creo que en realidad nosotros ya estábamos en América Latina, ya estábamos en una transición energética. Antes de que Europa, antes de que
Estados Unidos y China empujaran esta idea de una transición energética de la manera tradicional de pensarse. América Latina está en una transición energética inconclusa. Estamos pasando de carbón, de combustóleo, a gas natural, en este caso, y mucha gente no menciona, pero que es muy importante, que Felipe estaba aludiendo, es mucha gente en América Latina todavía, debido a la gran pobreza energética que existe en algunas partes remotas o no otras remotas de la región, está en una transición de leña a algo más, a gas LP, a gas natural, a algo mucho más limpio. Y esta transición lenta e inconclusa se le está agregando un nivel más, que es ahora transicionar a algo mucho más agresivo en cuanto al punto de partida, que es una transición a energías limpias. Entendiendo cómo está el país, las regiones, el uso de la gente, cómo se hace energía, por ejemplo, a nivel residencial, sin lugar a dudas, el producto con más cercanía a la gente es justamente lo que decía Felipe, es el gas LP. Pero muy poco se menciona este gas LP, supergas, como se llame, en esta cuestión de la transición. Se está asumiendo intrínsecamente que el gas LP va a ser reemplazado por el gas natural y que el gas natural va a ser reemplazado por la electricidad. Pero en realidad, ahora que el gas natural ya es, digamos, que está entre el grupo de los chicos malos en algunos sectores al ser un hidrocarburo, pues lo que está haciendo es que le está alargando la vida al gas LP residencial, porque ya la transición a gas natural a nivel residencial ya no va a ser tan fácil. Entonces, vamos a ver que el gas LP va a ser un combustible de transición a lo que sigue, a electrificación. Y eso hace que, bueno, ¿y de dónde va a salir ese gas LP? Pues si las refinerías y los centros de procesamiento de gas si uno sigue la idea de la transición energética, va a haber cada vez menos. ¿Qué le estamos dando a la gente o lo estamos haciendo más caro al no invertirle lo suficiente? Y lo que estamos viendo desafortunadamente, como vimos en casos como Colombia, donde al hacer más caro este combustible, la gente en lugar de subir al siguiente nivel a algo más limpio, cae a algo más sucio, que es la leña, que tiene terribles consecuencias. Entonces, lo que yo ofrezco y lo que ofrecemos nosotros tres es, no podemos hablar en segmentos, tenemos que pensar de una manera holística de cómo está pasando, cómo influye todo en la transición y cuál es el punto de partida de cada una de las comunidades a la que estamos refiriéndonos. Y ahora obviamente le voy a pasar la pelotita a David para que nos hable de gas, que es, digamos, una solución muy importante, pero quizá a un nivel un poquito más macro. David. Muchas gracias, Adrián, y gracias, Irene Arpel, por la invitación. Yo creo, como dice Adrián, ¿no? En Latinoamérica, los países en general viven en constante transición. Solemos pensar que estamos poco atrás de lo que otras economías más desarrolladas están avanzando, pero sin embargo, bueno, hay situaciones en diferentes partes de la región que hay que considerar, ¿no? Y que son más influenciadas por la situación global. Obviamente, por la situación regional, México podría ser un ejemplo claro de los beneficios que tiene estar abajo de Estados Unidos con la producción tan abundante y a bajo costo de gas natural, a diferencia de otros países, ¿no? En Colombia, Brasil, tienen mucha generación hidroeléctrica. Hay muchas situaciones que son interesantes dentro de la región y que justamente han, de alguna forma, sido importantes para ir caminando hacia combustibles de menores emisiones, ¿no? Adrián mencionaba el combustóleo, el carbón. Esa es una de las cosas que más o menos han ido avanzando y que están encontrando en el gas natural ese famoso combustible de transición, ¿no? Entre los centros de consumo de mayor escala, por decirlo. Adrián hablaba un poco de la cercanía del gas LP con el consumo residencial principalmente, tal vez comercial, pero el gas natural como un combustible de transición a mayor escala, principalmente en la generación de electricidad, y que, bueno, también ayuda un poco en situaciones cambiantes en cuanto a los patrones de lluvia que exponen a países nuevamente como Colombia, como Brasil principalmente, pero en toda la región hay mucha generación hidroeléctrica
y el gas natural es uno de los combustibles que ha ayudado. Aquí lo interesante es que solíamos hablar del gas natural como un mercado regional, ¿no? Sin embargo, con la detonación del gas natural licuado y los flujos globales que se han dado, el rol que tiene Estados Unidos como uno de los principales suministradores de gas natural licuado en el mundo, la situación geopolítica en Europa que obliga también a hacer un cambio en las fuentes de suministro, etcétera, son factores que impactan, ¿no? en cómo nuestra región va a enfrentar o va a adaptarse a esta situación global del gas natural que ahora pues depende mucho de estas situaciones cambiantes en el mundo, ¿no? Y luego viene la parte de generación eléctrica, principalmente renovables. Cuando hablamos de transición energética, de carbonización, pues hay fuentes que emiten gases contaminantes que suelen pensarse como aquellas que pudieran tener un mayor impacto, ¿no? En este proceso de reducción de emisiones en el tiempo, objetivos que diferentes países han establecido. Obviamente están los objetivos globales, pero siempre se habla del sector eléctrico como uno de los sectores que pudieran contribuir en una forma más acelerada, ¿no? Si nosotros observáramos una matriz de emisiones en algún país, encontraremos que el sector transporte suele estar entre los principales emisores de gases contaminantes, pero el impacto que pueden tener tiene un proceso de cambio más lento, ¿no? A diferencia de sustituir una planta de carbón por una de menores emisiones. Entonces, estas cosas son las que importan y las que suelen estudiarse, ¿no? Y obviamente cuando se habla de renovables como las fuentes cero emisiones, pues hay otros retos que saltan y que han estado saltando ahora con la cantidad de desarrollos de generación eólica y solar principalmente, que llevan a otras preguntas, ¿no? Las cadenas de suministro, todos los raw materials que se necesitan para poder seguir cubriendo esta demanda de fuentes de generación limpia en el tiempo que definitivamente son importantes y hay que entenderlas, ¿no? Para sentar bases sobre cómo los tiempos que se van estableciendo en esta transición pueden darse, qué tan realistas son, en qué parte de la curva de alcance de objetivos estamos, ya estamos empezando, vamos muy lento, vamos atrasados. Entonces, todas estas situaciones, como decían mis compañeros, nosotros las revisamos de una forma holística, integrada, trabajamos mucho en conjunto, porque creo que una de las cosas importantes de hacer este tipo de ejercicios es sí tener mucho detalle en todos los sectores para entender la realidad, ¿no? No se puede hablar de un escenario cero emisiones sin entender que el rol de los combustibles como el gas LP, las gasolinas, etcétera, van a seguir teniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, la idea de este programa creo que está un poquito enfocada en entender todos estos aspectos de una forma integral. Excelente, sí, así es. Y ya que lo mencionas, David, volviendo un poquito al programa, el próximo módulo, que es el módulo 2, se titula El papel de la refinación en el panorama de la transición energética y la seguridad energética. Aprovechando que tenemos aquí a los dos instructores de este módulo, Felipe y Adrián, me gustaría hacerles algunas preguntas específicas sobre el módulo 2. La primera es, si bien es muchísima y muy valiosa la información que se comparte y que se incluye dentro del programa, dentro del módulo, si tuvieran que resumir en solo 3 a los contenidos más relevantes que vamos a abordar, ¿cuáles elegirían? Bueno, Irene, yo creo que es muy importante en cualquier sector entender los fundamentos de la industria, ¿no? Lo que es la situación de oferta, demanda, como el nombre de nuestra división es Commodity Insights, ¿no? Y commodities es muy importante entender los fundamentos, ¿no? Que eso determina los balances regionales, globales, los precios. Yo creo que eso es importante. Y mirar hacia adelante, ¿no? Entender a dónde va estos fundamentos y qué desafíos y oportunidades traen para el sector.
Y yo creo que Adrián puede complementar, ¿no? Como mencionamos, entre estos módulos, entender cómo las piezas, ¿no? se conectan. Pero Adrián, por favor, si quieres complementar. Sí, yo creo que es importante entender esto, y te doy un ejemplo muy claro. Cuando estuvo la pandemia en mediados del 2020, el precio de muchos combustibles, bueno, la demanda de gasolinas cayó por obvias razones, la gente se fue a sus casas, pero por ejemplo, en el caso del gas LP, creció un 10% porque todo el mundo estaba cocinando en su casa y eso creó una situación de que varios países como Brasil, por ejemplo, de repente necesitó más. Pero algo muy importante, ¿por qué subió el precio? No nada más por la pandemia. El motivo más importante por el cual subió el precio de lo que nosotros en América Latina utilizamos para hacer tacos, feijoada, arepas, lo que uno quiera para cocinar todos los días, la razón por la que subió fue que del otro lado del mundo estaban utilizando este mismo gas, transformándolo para productos plásticos. Y las mismas mascarillas desechables que estábamos utilizando todos los días eran un subproducto del propano. Entonces, en lugar de hacer el gas LP para hacer arepas, estaban utilizando en China para hacer plásticos y mascarillas y productos polipropileno, etcétera, etcétera. Entonces, el mejor ejemplo que te puedo dar es que cuando yo hablaba con gente en Colombia, en Argentina, en Perú, de por qué subió el precio, yo les tenía que platicar de que el mismo producto que se estaba utilizando, que ellos utilizan para cocinar o calentar el agua, el uso distinto, variado de la petroquímica los estaba afectando, y para poder entender el mercado global todo tan conectado, de repente yo tenía que enseñarles a los distribuidores de gas LP cuestiones de mercado del propileno y del polipropileno, y que cómo no es estacional, y que cómo cuando crece a pasos agigantados. Y esto habla de la integración, de que para nosotros yo poder hablar de algo necesito saber de lo que está, no solamente de crudo y de gas y de refinación y de renovables, pero también de petroquímica. Y es justamente lo que envuelve todo y la complejidad que hay en este estudio, porque ya no podemos hablar de refinación en el vacío. Ya no podemos hablar de gas natural en el vacío. Entonces, esta integración, y nos apoyamos nosotros en SP Global Commodity Insights, porque es súper necesario para poder nosotros hacer nuestro análisis, tener el análisis conjunto de todos los expertos. Y eso yo creo que va a ser el valor de este módulo 2. Excelente, muchas gracias a los dos. Me gustaría pasar ahora a que David nos cuente lo mismo, pero del módulo 3, porque bueno, entre los dos módulos complementan todas las temáticas de las que venimos hablando desde el comienzo, así que adelante, David, cuéntanos un poco del módulo 3. Pues adelanté un poquito en mis palabras iniciales. Yo creo que las cosas, los temas relevantes que estamos revisando en la región giran alrededor del rol del gas natural, ¿no? En algunos casos, como el de México, es gas que viene por ducto, pero en la mayor parte de la región es gas natural licuado, ¿no? Entonces está sujeto a una dinámica que hay que entender para realmente poder revisar cuál es su papel o hasta dónde puede alcanzar un papel importante, ¿no? Y cómo este puede habilitar que se den cambios en la matriz de generación en diferentes países, ¿no? Hay países que tienen objetivos muy ambiciosos de aumentar su generación renovable. Chile es uno de ellos, Brasil, que la semana pasada hablábamos de algunos retos adicionales que está enfrentando para poder llevar a cabo un potencial que tiene identificado de generación eólica y solar muy grande. Entonces, al mismo tiempo se tiene que revisar esta parte del gas natural, ¿no? Y bueno, ya lo mencionaba un poco, la parte de las renovables es un contenido central en el módulo, porque finalmente es la apuesta grande que se está dando globalmente
para poder descarbonizar las matrices de energía de los países, ¿no? Y tenemos que tocar en los diferentes sectores, ¿no? El caso de sectores de menor consumo, el sector residencial, el sector comercial, realmente siguen siendo importantes porque contribuyen de alguna forma en esta transición que se está dando, ¿no? El tema de generación distribuida ha cobrado mucha importancia en la región. Se están dando modelos donde la generación distribuida, la transición a un vehículo eléctrico, las baterías para almacenar energía de forma local, tienen ya algunas etapas iniciales, ¿no? Obviamente hay mercados donde van más adelante. California es uno de los mercados que suele tener un pie más adelante que la mayoría del mundo, pero son modelos que se empiezan a replicar en la región, ¿no? Entonces son parte de los contenidos que tenemos que tocar para entender justamente cómo el sector gas natural, el sector eléctrico y las renovables, nuevas tecnologías, las baterías, el hidrógeno, etcétera, pues van a tener un papel en este camino que estamos observando. Excelente. Gracias, David. Bueno, vamos a algunas de las preguntas que están surgiendo por parte de la audiencia. Me gustaría empezar con una de ellas, porque quizás tú la quieras contestar, David, que tiene más que ver con el módulo 3, y es de parte de Emilio Fica. Nos pregunta qué protagonismo y o proyección ocupa el hidrógeno verde como un reemplazo de los combustibles fósiles, o bien el amoníaco verde como fuente de transporte. Sí, el hidrógeno verde ya empieza a tener, es parte de este grupo de tecnologías o soluciones que empiezan a despegar. Obviamente va lento, hay muchos retos todavía que sacar adelante. La región tiene un potencial de hidrógeno verde muy grande. Sin embargo, bueno, en el análisis que hacemos de este balance global, todavía vemos mucho potencial de exportación de hidrógeno verde en los países donde es económicamente viable, donde hay acceso al recurso, donde se puede llevar ese hidrógeno a un punto de exportación, etcétera. Y principalmente para el sector petroquímico, ¿no? Todavía no hay realmente un volumen tan grande esperado de demanda, pero no es algo que no vaya a cambiar, ¿no? Y justamente hacia el futuro son las cosas que nosotros observamos, ¿no? Y parte de lo que tratamos de poner como bases, como mencionan mis colegas, para entender cuáles son los fundamentos importantes, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, que hay que revisar y que hay que tener presente para cuando se están haciendo evaluaciones de este tipo de proyectos, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Que no existan hoy no significa que no van a existir en el tiempo. Todo pues lleva un tiempo de maduración. Mucho tiene que ver en muchos casos, cómo los mercados globales anclan la demanda por un producto, ¿no? Lo vimos con los paneles solares en su momento. China con un crecimiento bastante agresivo de paneles solares, Estados Unidos, pues todo eso genera economías de escalas y finalmente lleva a un periodo de maduración más corto y hace más competitiva las tecnologías, ¿no? Excelente. Una segunda y última pregunta, porque bueno, el tiempo nos está apurando, es de José Tobar y nos pregunta por qué el gas natural está siendo descartado cuando es más abundante que el GLP. La dejo para que cualquiera de los tres Voy a tomar esta, Bien. como mencionaba, es la idea tradicional de que el gas natural va a reemplazar al gas LP. En realidad eso no ha pasado en América Latina. En el caso de México, que tiene acceso por ducto al gas natural más barato del mundo, más gente utiliza leña que la que utiliza gas natural para cocinar. Esto habla de la complejidad, sobre todo por la infraestructura necesaria para llevar en redes a mucha gente. A la industria, a la generación eléctrica es más fácil porque es un punto de conexión, pero llevarla a millones de habitantes en una ciudad es mucho más complicado. Entonces, y en cuanto a abundancia, bueno, el gas natural obviamente por naturaleza es mucho más abundante, pero hay tanto gas LP proveniente de Estados Unidos que hace que completamente no hay falta de abundancia para América Latina. De hecho, Estados Unidos podía proveer 2, 3, 4, 5 veces todo el consumo de América Latina sin ningún problema. Pero lo más importante,
todo se queda en infraestructura. La infraestructura de gas LP ya está establecida, puede llegar a todas partes a la sierra, al desierto, a la montaña sin ningún problema, y es mucho más barata de establecerse. Entonces, hay muchas condiciones que obstaculizan el crecimiento a nivel residencial, y ahora la última es, como ya lo mencioné, es que los dos, tanto como el gas natural y el gas LP, ya son combustibles que a la larga se van a transicionar. Entonces no tiene sentido hacer una transición de gas LP a gas natural cuando el gas natural también en teoría tiene una fecha de caducidad en el futuro. Excelente, clarísimo. Muchas gracias. Estamos ya en hora de ir cerrando. Yo quiero agradecer muchísimo a los tres por la exposición y a toda la gente que se conectó. Tenemos más de 200 personas escuchándonos en este momento. La verdad que nos complace como Arpel contar con profesionales de este nivel en nuestro programa de liderazgo. Hemos trabajado juntos en el diseño del contenido para cubrir todas las herramientas que entendemos que los líderes necesitan para solucionar problemas y navegar en la incertidumbre. El programa fue creado especialmente para los líderes del sector hidrocarburos y se desarrolla anualmente en 3 módulos que son 100% presenciales en 3 ciudades diferentes. Este año nos tocó Bucaramanga, Colombia para el módulo 1, Houston, Estados Unidos nos va a tocar próximamente para el módulo 2 y Monterrey en México para el módulo 3. La metodología del programa es a través de presentaciones, estudios de casos, simulaciones y sesiones interactivas con expertos de SIP, culminando con visitas a instalaciones referentes de la región que son relacionadas con los temas específicos abordados en cada módulo. Estos temas que hablamos hoy y muchos otros más, cuidadosamente seleccionados para el público objetivo del programa, van a ser y son analizados en profundidad en los distintos módulos del programa. En particular, lo que hablamos hoy, concretamente se va a hablar en los 2 próximos módulos del programa. Van a obtener herramientas para analizar los próximos desafíos del sector con una visión estratégica de largo plazo. El módulo 2, como les decía, titulado El papel de la refinación en el panorama de la transición energética y la seguridad energética, va a ser en Houston, Estados Unidos, del 13 al 15 de septiembre, y el plazo para postularse vence el 31 de julio, a fin de este mes. El módulo 3, titulado El gas y las energías renovables y su papel como combustibles energéticos en un mundo cada vez más descarbonizado, va a hablar sobre transiciones energéticas, innovación, tecnología y disruptores clave. Va a ser en la ciudad de Monterrey, México, del 28 al 30 de noviembre próximo. En los próximos días les vamos a compartir la grabación de hoy y más información sobre el programa para todos los interesados. Así que, sin más, vuelvo a agradecer a todos y damos por finalizado el webinar.